Ahí estamos, señores. Muy buenos días para toda la gente que nos acompaña a través de la Caliente 97.7 en esta gran mañana. Hazlo así como lo tenemos para que se vea el doctor, porfa. Ándale, así mero. Estamos en esta gran mañana muy contentos porque tenemos visitas como todos los martes. Espartano, ¿cómo andas? Ay, bien contento. Ahorita estábamos a contar algo que sí me quedé así de qué bárbaro me pasó todo eso. Pero bueno, bien contento. ¿A ti qué tono te pasó, Espartano, de veras? Pasado, fíjate, de verdad. Buenos días. Qué horror, de veras, qué horror. Me pones un nivel, no pones una. Espérame. Usted, mire, imagínese una cosa que le pueda pasar de mala suerte. Ya le pasaron los perros. Ya, o sea, todas le pasaron. Un perro, ya me corretearon. Ya le dio COVID, ya le dio, creo que hasta sarna le dio. Me dio moquillo. Voy a invertir ahorita, antes estaba metiendo en Bitcoin, ahora voy a invertir en los cambios. Perfecto. Leo, buenos días, ¿cómo estás, hijo? Buen día, ¿todo bien? Estamos muy contentos de tener vamos a presentarlo al doctor Mauricio Comas García. Yo conozco que usted es especializado en biología. Sí. Y que es profesor de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. No, el gusto es de nosotros. Muchas gracias, doctor. Oye, bienvenidos. Tenemos una muy buena plática ahorita fuera del aire. Pero bueno, ahorita vamos a platicar también un poquito de esto. El doctor Mauricio Comas García, bienvenido. Platícanos un poquito de ti. ¿Cuántos años de estudio? ¿Dónde has estudiado? ¿Qué estudiaste? Todos, platícanos. Bueno, yo soy originalmente de Acapulco. Ay, qué a gusto. ¿Qué andas haciendo aquí? Ya ves. No, doctor. Entonces, había que estudiar algo para la universidad y mi hermano, tengo un hermano que es gemelo, que él quería estudiar medicina. Entonces, él se quería a la Ciudad de México. Le dije, no, yo a la Ciudad de México no me voy. Me gustaba la química, la física, la biología. Entonces, conocimos que en San Luis había una muy buena escuela de medicina. Uh-huh. Aplicamos para acá, nos venimos para acá. Yo al final me decidí por química, estudié química y por ahí de la mitad de la carrera en la licenciatura conocí los virus en un laboratorio de fisicoquímica y me encantaron. Entonces estuve prácticamente la mitad de la licenciatura en ese laboratorio y eso me permitió al acabar la licenciatura irme a Estados Unidos a la Universidad de California, Los Ángeles, a hacer un doctorado. Okay. En química, pero enfocado con virus. Ahí estaba yo creciendo frijolitos y creciendo virus de plantas, pero tomando clases de mecánica cuántica. Era una cosa muy rara el doctorado que hice. Y después ahí estuve 6 años y después 5 en el Instituto de Cáncer de Estados Unidos trabajando con VIH. Y en el 2018 pues se dio la oportunidad de regresar a San Luis a la licenciatura en biología y al Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina de la Universidad, el CICSAB, donde ahí tengo mi grupo de trabajo, laboratorio, y donde pues ya llevo 8 años trabajando en diferentes aspectos de la virología. Vaya, oye, que se escucha todo lo que has estudiado muy, muy grande y bien importante para la humanidad. ¿Qué es la virología, doctor? Pues es el estudio de estas cosas tan raras que son los virus. Los virus son unas cosas que no están ni vivas ni muertas. Es muy difícil definirlas. Dijo Tintán, no están ni vivas ni muertas, sino todo lo contrario. Exactamente, así es. En el curso cuando doy de virología siempre empezamos tratando de definirlos porque es difícil. Puedes definir fácil si algo está vivo, si algo está muerto, pero un virus tiene un poquito de esas dos características o de esas dos condiciones. Y la virología es muy grande. Hay gente, por ejemplo, hace rato decía que estudiaba yo virus de plantas, entonces está la gente que hace virología de plantas. Después gente que estudia virus que infectan bacterias o virus de enfermedades respiratorias. Ahora me enfoco en virus transmitidos por mosquitos. Entonces, es un área muy grande que se va especializando, ya sea en lo que a ti te interese. Si te interesa qué es lo que le hace el virus a la persona, te puedes enfocar en eso. O cómo es el virus físicamente, porque al ser un objeto, tiene reglas físicas bien definidas de cómo se construye y es lo que estudiamos en el laboratorio, o cómo se propaga, o cómo evoluciona. Entonces, es un área muy grande que desafortunadamente no se enseñan en la licenciatura en biología. Lo tenemos como una materia optativa en la carrera de químico farmacobiólogo en ciencias químicas. La tienen ahí como materia, aunque está mezclada con otras cosas. Claro. Entonces es un campo de estudio muy amplio porque involucra muchas ciencias paralelas que están girando en torno
a lo que es un ser vivo. Oye, una pregunta así también importante, para ustedes. ¿Es peligroso trabajar con virus? Pues depende con qué virus trabajes. Cuando trabajamos con un virus, los clasificamos en base al peligro que puedan representar para nosotros o para el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, los virus de plantas, cada vez que ustedes comen frutas y verduras, hay virus de plantas y no les pasa nada. Cuando compren tulipanes, Sí. el color del tulipán real es un color sólido, pero de repente van a ver tulipanes que tienen patrones muy bonitos de diferentes colores en una sola hoja. Esos tienen virus y son virus que les ponen a propósito para que tengan esos patrones. Entonces, o si van al mar, el mar está lleno de virus que infecta bacterias, no nos va a pasar absolutamente nada. Pero hay virus que la gran minoría, afortunadamente, cuando entran en contacto con nosotros pueden causar una enfermedad. Entonces, en el laboratorio nosotros trabajamos con virus que son patogénicos, que causan enfermedad para humanos, y tenemos que tomar ciertas medidas de bioseguridad estandarizadas. Estas son producto de protocolos internacionales que te dicen cuál sí puedes trabajar, cuál no puedes trabajar, qué es lo que puedes hacer, qué es lo que no puedes hacer. Hay cosas que no podemos hacer, hay cosas que sí podemos hacer. Entonces, si uno sigue estas reglas, estas recetas, pues no pasa absolutamente nada. Es como le decía un colega, bueno, pues como los que trabajan en la CFE, que andan trabajando ahí con línea viva, pues si no sabes trabajar con línea viva, pues te vas a quedar pegado. Te vas a quedar pegado a la primera. Y ver trabajar a los de la CFE, los cables de alta tensión con línea viva es impresionante. Como si nada, se lo avientan. Y es extremadamente peligroso. Claro. Pero hay una serie de protocolos que hay que seguir. Entonces, los clasificamos de esa forma y yo tengo permitido trabajar con ciertos virus y hacer ciertas cosas, y con otros virus no está permitido éticamente o bioéticamente su trabajo. Eso es a lo que yo quería llegar. Usted hace rato estaba mencionando, cuando estaba platicando, que usted ha trabajado con virus en otros seres vivos. Obviamente hay problemas éticos con eso y que no les permiten hacer tantas cosas como quizás se deberían para avanzar. ¿Usted qué opina de eso o con qué ha experimentado? Cuéntenos un poco de eso. Bueno, una de las cosas que hacemos en el laboratorio junto con el doctor Sergio Rosales es el desarrollo de vacunas. Entonces, cuando desarrollamos una vacuna, pues tenemos que demostrar que esa vacuna protege al ratón. Nosotros trabajamos con ratones y hemos trabajado en Tailandia con macacos, con pequeños monos. Y para poder trabajar con ellos tienes que meterlo a un comité de ética enfocado a animales, y hay una serie de reglas muy específicas de qué puedes y qué no puedes hacer, porque lo que tienes que hacer es minimizar cualquier dolor que tenga. Entonces ahorita estamos desarrollando una vacuna contra un virus que se llama chikungunya, pero lo malo de esa vacuna, que ya la retiraron, bueno, la que había comercialmente la retiraron porque tiene efectos secundarios muy fuertes, pues es que le causa artritis, dolor de las articulaciones a los pacientes. Entonces, nosotros no queremos causarle eso a los ratones. Entonces, lo que estamos haciendo es un estudio previo con células para determinar si las moléculas que generan esta artritis van a estar presentes o no. Y si no están presentes y resulta ser sano en un cultivo de células, entonces ya lo llevamos a un ratón. Y lo primero uno que ve con el ratón es, pues, hay ciertas dosis, porque pues, si le doy mucho virus, no importa que le ponga, se va a enfermar. Entonces, tiene uno que seguir estas regulaciones, tiene que pedir permiso a los comités, se llama SICUALES, que te permiten y te regulan. Por ejemplo, las personas que estudian cáncer, puedes tú propagar, o sea, trasplantar el cáncer de un ratón a otro ratón. Pero la regla dice que el tumor no puede medir más de 2 centímetros. Porque ya más de 2 centímetros, pues, ocupa un volumen suficientemente grande que le puede causar un daño al ratón. Entonces, esta parte bioética es muy importante en la virología y en las ciencias biomédicas, porque tenemos que justificar muy bien el por qué vamos a utilizar un animal. Tiene que ser el mejor animal que podamos tener. Sí. Y bajo ciertas consideraciones. Y bueno, pues presenta un dilema. Lo ideal sería no tener que utilizar animales, pero ¿Qué sería lo ideal? En un mundo ideal sería pues que no tuviéramos que utilizar animales, pero eso representa un problema para nosotros,
porque si esos efectos secundarios no los detectamos primero en animales, pues nos va a pasar lo que pasó en los años entre 50 y 70 con una medicina que se llama taloamida, en la cual si no estaba 100% pura, se la daban a las mujeres embarazadas en Europa del Este y también un poco en México. En Estados Unidos no la autorizaron porque no había suficientes datos de seguridad. Y lo que resultó es que cuando estaba muy pura, le quitaba las náuseas a las embarazadas. Y cuando no estaba pura, los bebés nacían sin extremidades. Ay, caray. Entonces, por eso es fundamental lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, en un proyecto que tuvimos con el doctor Sergio Rosales, primero lo probamos en ratones. Cuando fue todo perfecto, lo probamos en pequeños primates, porque son lo más cercano a nosotros. Y lo primero que uno evalúa es que no les pase nada. Oye, pero mira, a ver, una pregunta también importante. Digo, ha de ser un rollo y me imagino que muchos permisos, papeleo, de pasar de ratones a primates y luego de eso, pues ya ahora sí vamos a ver. Digo, si es así, ¿sí? Te pregunto, y luego después de ahí ya va en humanos. Así es. Pero tiene que pasar cierto tiempo, pues largo, ¿no? Para que den el permiso para que funcione. Así es. Tiene que pasar una serie de... Primero, en las primeras etapas, por ejemplo, con los macacos tuvimos que demostrar que no les pasaba absolutamente nada. Ya después pudimos continuar con el protocolo para retarlos con el virus, para ver que los protegía, pero lo primero era demostrar que no les pasaba nada. Y esa es una vacuna que fue producida en nuestro laboratorio. Después, por ejemplo, ese ensayo no es válido si lo queremos llevar a humanos. Para llevar a humanos tenemos que contratar a una empresa que la produzca y repetir los experimentos bajo condiciones de producción de una empresa, pero una empresa no te los va a aceptar si no demostraste que ya es seguro. Entonces, todos estos pasos se tienen que repetir 2 y 3 veces para poder tener un control de calidad para que llegue a humanos. Y después en humanos lo que hace son diferentes etapas, la 1, la 2 y la 3. En la 1, pues lo probarás con 10, 20, 30 personas y no quieres de esas 30, 20 personas que ninguna tenga un efecto secundario, una fiebre muy fuerte o que se te muera o alguna enfermedad. Después, si todo va bien, ahí ni siquiera estudias si funcionó o no funcionó. Nada más quieres saber que de los 20, 30 voluntarios, ninguno le pasó nada. Después escalas a la segunda etapa, que son cientos de personas. Y ahí tienes un porcentaje muy bien definido de cuántos están permitidos que puedan tener un efecto secundario. Y esto es normal. Si ustedes agarran cualquier medicamento y leen el instructivo, tiene un montón de efectos secundarios. No quiere decir que le vaya a dar todo esto, sino que cuando llegan a la etapa 3, donde son miles de personas, pues una presentó dolor de cabeza, otra presentó mareos, otra presentó vómitos, y entonces cada una de estas cosas se van anotando y es lo que viene en los instructivos de los medicamentos, por eso son tan largos. Sí, claro. Pero al final se hace un análisis y se tiene que sopesar el riesgo por el beneficio. Eso es como el ansiolítico, ¿no? Por ejemplo, muchas personas dicen, ay, no, yo no voy a tomar ese tipo de medicamentos. Ojo, tu cuerpo reacciona de manera muy diferente a tuyo y al mío. Probablemente a mí me ha dado dolor de cabeza y probablemente a ti a lo mejor dolor de estómago. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero ya traes una referencia de una cosa, otra referencia de otra cosa. Pero es bien importante, cuando tú compras un medicamento, leer las instrucciones. Y tenemos la mala costumbre de no leer. De no preguntar a nuestro médico familiar o nuestro médico de cabecera, decir, yo me siento de esta manera, ¿qué medicamentos me recomiendas? Sobre tu expediente clínico, podemos hacer esto, ajustamos en esto. Por ejemplo, yo soy diabético y mi doctora siempre me dice, ok, ¿cómo vamos? Después de 3 meses, tu examen. Y de aquí vamos y bajamos, regulamos o hacemos esto, el ejercicio, la alimentación y sobre todo las horas de sueño es bien importante. Y ahí es donde vienen los efectos secundarios del medicamento, porque creemos que la pastilla nos va a resolver todo, ¿no? La pastilla yo creo que es el 1%, 2% de todo lo que tenemos que hacer. El médico te dice, camina. Pero si tenemos una vida sedentaria, pues va a ser un poquito complicado, y por eso lo pongo en relación, porque a veces ciertos medicamentos nos ponen, es que necesito más, me da náuseas, mareo. Pues sí, pero ¿qué estás haciendo tú para que esos efectos secundarios, por lo mismo con los ansiolíticos, te den? Claro. Y ojo, hay medicamentos que necesitan hasta 3 semanas para que tu cuerpo reaccione. Ahí es donde ya dices, no sabes qué, no me cayó.
Ok, ya llevas un cierto periodo, perfecto. ¿Cuáles son las sintomatologías? Esto, está perfecto. Vamos a reajustar, ¿no? Entonces, esto es bien importante que lo sepamos, lo que estás diciendo, aparte. Sí, por ejemplo, les decía de esta vacuna de chikungunya que la quitaron. Originalmente se probó en militares en Estados Unidos y cuando se probó en militares no hubo efectos secundarios, pero para ser militar tienes que tener ciertas condiciones de estado físico, de salud, y entonces cuando la llevaron al público en general, entonces empezaron a dispararse un montón de efectos secundarios que no habían visto, porque había sobrepeso, había diabetes, había hipertensión, había historial clínico de un montón de cosas. Entonces, cualquier cosa, digo, incluso les puede pasar, ustedes van y comen unas enchiladas y les pueden caer mal, ¿no? O yo me como una col de Bruselas y me pongo muy malo. Hay cosas que incluso viniendo directo, sin ser procesados, viniendo directo a la naturaleza, nos van a causar algo. Eso claro. Es imposible pensar que algo que tomemos o que comamos no nos vaya a causar nada. Pero en la virología lo que buscamos es, de una manera racional, tratar de disminuir lo menos posible cualquier efecto. Y estos se tienen que enlistar. Y porque tienes toda razón, aquí en México no te lo dicen, pero en otros países, cuando te dan un medicamento, el farmacéutico te lleva a una sala y te explica qué puedes comer, qué no puedes comer, todas las cosas que tienes que seguir, porque hay medicamentos que tienen efectos secundarios muy fuertes. Agresivos, que puede ser que te den o que puede ser que no te den. Lo mismo te da con la vacuna. Hay gente que dice, ay, es que no me voy a poner contra la influenza porque me da una fiebre bien gacha. Pues sí, si con la vacuna te dio una fiebre muy gacha, el día que te dé influenza, no. te va a ser peor. Sí, es lo que estábamos checando, ¿verdad? Una vez te acuerdas que fuimos a tocar y yo me puse la vacuna del COVID, no me acuerdo qué vacuna. ¿Cuál es el COVID? Yo tenía una fiebre inmensa y estábamos trabajando y decía, pero estaba porque era la reacción de la vacuna que me estaba protegiendo, me estaba buscando la manera de generarme anticuerpos para que realmente mi cuerpo reaccionara. Entonces después, bueno, afortunadamente ya no pasó nada, pero sí generé yo anticuerpos, los cuales me ayudaron bastante. Entonces muchas personas dicen, ay no, yo no me vacuno porque va a pasar peor. Cuando se enferman, algún ejemplo bien fácil, la gripa. Nos da gripa y luego que decimos, no, hasta que me truene, no, hasta que realmente yo no pueda. No, o sea, tu cuerpo te está diciendo, oye, estos medicamentos, o sea, vamos a ver cómo reacciona y todo, pero tenemos esa mala cultura. Así es. De la cajita o buscar, ¿no? Aquí tenemos una herramienta súper básica que es el internet en nuestro teléfono y puedes buscar lo que quieras. Por ejemplo, en el Google Academic te dice muchas cosas, el Google normal. Entonces, ahí es donde te puedes informar. Dice, ay, este medicamento nunca me lo han dado, o este medicamento me recetaron, o este medicamento me lo recomendaron. A ver, de dónde vienen, de qué patente, cuáles son los efectos secundarios, qué laboratorio lo está trabajando, y eso es bien importante porque te va a dar la confianza. Así es. A mí me parece muy interesante, ahorita que entramos en el tema de la influenza, del COVID. Bueno, mi mamá trabaja en el medio de la salud en el hospital, y pues el mundo cuando se dio el COVID reaccionó de una manera, o sea, todos se impactaron, todos tuvieron miedo. ¿Cómo fue para los científicos como usted, virólogos? ¿Cómo impactó la noticia del COVID? O sea, ¿también tenían miedo, por ejemplo, de trabajar con ese tipo de cosas? Y también los agarró de sorpresa. Sí, bueno, lo veníamos, o sea, cuando empezaron a salir los primeros casos, empezábamos a ver que se estaba saliendo de control la gente que nos dedicamos a eso. Y hubo una carta de un científico, ahorita se llama su nombre, Nature, donde dijo, este virus tiene un par de mutaciones comparado con otros virus, y lo cual va a hacer que se propague mucho más y va a ser muy peligroso. Y tuvo absolutamente toda la razón. Entonces, desde el lado humanista, desde el lado de somos seres humanos, fue horroroso para todos. Yo como virólogo fue un momento impresionante porque en tiempo real estábamos generando ciencia, aprendiendo, intercambiando conocimiento y materiales en tiempo real. Todos dicen, ay, es que no sé qué tiene la vacuna. Pues hay un montón de cosas que te metes y no sabes qué tienen. Pero las vacunas de COVID, todas ellas, en tiempo real íbamos sabiendo los resultados de los estudios clínicos. Eso nunca había pasado antes. O sea, normalmente hay un estudio clínico, las agencias regulatorias lo aprueban o lo rechazan para que se utilice y después de unos años sacan los resultados.
Ensayo error, y ya después lo aprueba la FDA en Estados Unidos y te dice, pues ya salió, y nadie checa la documentación. Con las vacunas de COVID no sucedió eso. Y es a lo que voy. Tiempo real. Es a lo que voy, porque hubo dos situaciones mundiales bien cañonas. Y esta, la primera que yo vi fue en diciembre del 2019, finales de diciembre, donde en las noticias te marcaban el mapa mundial y donde en Europa y en Asia estaban los puntitos rojos, donde ya estaba el COVID muy fuerte. Ajá. Y yo me acuerdo que yo dije en diciembre, va a ser muy difícil que pase a este continente, o sea, y ándale, en marzo fue cuando nos encerraron a todos, ¿no? Esa es una de las cosas más fuertes que vi. La segunda cosa más fuerte que vi, que fue muy, ¿cómo se puede decir? Muy patriota por el lado de Rusia, cuando presenta ¿cómo se llama? Sputnik. Sputnik, ajá, que la presenta a nivel mundial, pues obviamente muy nacionalista, muy acá, pero tuvieron muy poco tiempo para hacer esa vacuna. ¿Ya la tenían? ¿Ya habían pensado en eso? ¿O fue como lo están diciendo ahorita, por error, en un ratito así de volada? ratito. Llevaban, por mucho tiempo, se han permitido solo ciertos tipos de vacunas muy tradicionales que para poder hacer una nueva vacuna tarda muchísimo tiempo. Y había ciertas plataformas, por ejemplo, la de Moderna, la de Pfizer, que utilizaban un tipo de vacuna, o la de Sputnik, la de Janssen, la de AstraZeneca, otro tipo, y estas no se permitían en el mercado porque las agencias regulatorias, pues, que pedían más y más y más. Entonces, lo que hicieron todas estas compañías fue agarrar estas plataformas que llevaban 20 años tratando de que los dejaran utilizar. Decimos, ya sabemos que son seguras. Ahora lo que vamos a hacer es, en vez de quitarle lo especial que tenía para la vacuna original, ahora le vamos a poner contra COVID. Y realmente todos en la parte contra SARS-CoV-2 utilizaron la misma. Lo que cambió fue la plataforma. Entonces fue muy rápido porque las agencias entendieron que tenían que darle velocidad a este proceso, que no podía ser tan lento. Y como decían, pues la Sputnik pues tenía 20 años de estar siendo probada. Lo que pasa que no salía al mercado porque cambiar la producción también implica costos de manufactura muy grandes. Y para una enfermedad pequeña no se justifica. Aquí la enfermedad era tan grande que cuando llegas a las empresas, les quiero hacer esta vacuna, se animaban porque el retorno era muy grande. Ahora, si tú les dices, quiero hacer una vacuna contra algo, pues nos ha pasado, tenemos una vacuna contra un virus que se llama Zika. Es un virus relativamente raro, pero que causa, cuando se enferma la mamá, el bebé puede nacer con unas malformaciones horrorosas. Y entonces, habíamos emocionado, lo presentamos por parte de la universidad a una empresa, toda la parte de desarrollo se emocionó y todos. Cuando vieron los resultados y cuando llegamos a los directivos, nos dijeron, ¿cuánta gente se enferma? ¿Cuánta gente se muere? No, pues no sale. Digo, bueno, pero esto se puede negociar, que sea una parte del esquema nacional de vacunación para todas las mujeres embarazadas. Claro. Porque en el trópico, pues, ya hubo en el 2018 del 2016, bueno, cuando fue el Mundial de Brasil, y 2 años después es cuando hubo más cantidad de casos de esta enfermedad, pues va a estar, en algún momento va a regresar, pero pues como ahorita es muy poca, no se justifica, o sea, que económicamente no se justifica, lo cual es una tristeza, y ahí es donde definitivamente los gobiernos tienen que retomar esta parte que sí hizo Rusia, que para Rusia la vacuna Sputnik era una cuestión de seguridad nacional. Lo tienen como una plataforma y en el momento que les dé alguna epidemia de algo, fácilmente la pueden llevar ahí porque son ellos dueños de esa tecnología y fácilmente la pueden desarrollar. Y bueno, en México es prácticamente imposible, y en Estados Unidos también, porque todo depende de compañías, de que llegues y vayas a convencer a las grandes farmacéuticas de que inviertan $300 millones, porque no es barato. No, o sea, es barato, claro. Estos estudios que yo me les mencionaba, de los estudios hasta sacarlo al mercado, estás hablando de si ya está desarrollada la vacuna, si no la desarrolló ellos, pues $500 millones, se la tienen que desarrollar desde cero. Estamos hablando de miles de millones de dólares que cuesta un medicamento o una vacuna. Oye, doctor, una pregunta también, bueno,
vivimos lo del COVID, desafortunadamente murió muchas personas, hubo mucha psicosis a nivel global, no lo esperábamos, nadie lo esperaba, nadie esperábamos vivir una pandemia mundial. Con la trayectoria que tienes, con toda la responsabilidad que tienes y el conocimiento también, ¿crees que en próximos años, en próximas décadas, vuelva a haber algo similar al COVID? No me queda duda alguna que epidemias vamos a tener. Ya tuvimos en el 2019 una epidemia muy grande de influenza, que de hecho el origen fue San Luis Capital. Sí. 2011, 2011, yo ya no estaba en México. Sí, 2009. 2011 fue cuando y de ahí no aprendimos. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención de que desde que mucho antes de esto, cuando yo vivía en Estados Unidos, tú veías a un asiático y los veías con cubrebocas. Es decir, ellos ya tienen, los japoneses, los chinos, los coreanos, la cultura, en cuanto se sienten mal, cubrebocas. Y eso en México nunca permeó. ¿Sabes qué? Pero Sí. hay otra que vivimos desde hace muchos años que se llama VIH. Exacto. O sea, estamos ahorita, Dios, qué COVID, hay una pandemia mundial, Sí. una mala desinformación, no tenemos la cultura para... Y mucha gente no habla de eso. Y es un tabú. Exactamente. Es un tabú que dices, híjole, tienen hecho. A ver, espérame, de verdad, o sea, eso está a la vuelta de la esquina y nadie pone atención en esto. Bueno, yo he leído muchos artículos que hay una vacuna, que hay medicamentos, sí, la medicación que hay es para controlar, pero ojo, esa pandemia que está callada, es como la hipertensión, yo lo veo de esa manera, ¿no? Es algo que de la nada, pum, Así es. en 2 veces, como el cáncer. Oye, y este virus es peligroso obviamente para la gente, para ustedes al momento del estudio también. Tenemos que trabajar hay diferentes, le llamamos cepas. Yo trabajé 6 años en un laboratorio con VIH y bajo ciertas normas de seguridad no hay mayor problema. De hecho, y gran parte tiene que ver con el estigma. Es correcto. Ahí el tabú, ahí les recomiendo todos, mucho, pueden googlear ahí Lady D, HIV, pacientes con VIH. Y entonces el tabú era tan grande que en los hospitales en el Reino Unido las enfermeras y los médicos no querían tratar a los pacientes con VIH. Entonces Lady D se informó, le dijeron, hombre, pues mientras no intercambie sangre los con abrazó ellos, y llegó, se trajo a toda la prensa, se sentó con ellos a escucharlos. A ver, en Inglaterra es un tabú llegar y abrazar a la realeza. No, ella fue a abrazar, a darle la mano a todos los enfermos que había en el hospital. Y eso fue para los ingleses un cambio radical, decir, de entrada nunca tocas a la princesa. Y llega ella a abrazar a todos los pacientes. Y por ejemplo, Anthony Fauci, que fue el director de los Institutos de Alergia y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos por 28, 38 años, no me acuerdo, cuando salió lo del VIH, él empezó a investigar, le decían, no investigues, van a pensar que eres homosexual porque estás investigando VIH. Yo decía, pues, ¿a mí qué? O sea, esto es un... Es que... Y es un tabú horrible. Es que había, yo me acuerdo, por ejemplo, si no lo han visto, vean la película de Filadelfia, con Denzel Washington y Tom Hanks, que es donde decían todos, ¿sabes qué? Es que, y se pensaba en los 80s, que esa enfermedad era únicamente para gente homosexual, ¿no? Ajá. Que era, y fue hasta que empezó, siempre doy una plática sobre la historia del VIH, y fue hasta que se empezaron a infectar niños. Hubo 2 cosas. Se infectaron, ahora les llamamos en el mundo de VIH, no les llamamos homosexuales, porque eso tiene que ver con una identificación. Se les llama hombres que tienen sexo con hombres, porque no te vas a poner a ver su sexualidad, no la vas a juzgar. Y eran hombres que tienen sexo con hombres afroamericanos. Entonces se juntaron 2 poblaciones altamente marginadas, la afroamericana y la homosexual. Y entonces, pues, se juntó una cosa con la otra. En cuanto se empezaron a enfermar parejas heterosexuales blancas y niños heterosexuales caucásicos, entonces se preocupó todo el mundo. Tuvo que llegar, se dispararon los números y tuvo que llegar a eso. Y hoy en día tienes toda la razón.
Hoy en día no debería existir un solo caso nuevo de VIH. Porque, a ver, el COVID, pues alguien le escupió al micrófono, a la puerta, tocaste y te llevaste las manos a los ojos, te infectaste porque tenemos mucosas y porque incluso ahorita yo veo alumnos que de repente van con el cubrebocas y con el cubrebocas a la mitad digo, No, pues no. Después de lo que pasamos, que no aprendas a ponértelo de que te tape todo. No es justificable. No es justificable. Con el VIH es lo mismo. Si utilizas un preservativo, no te va a dar VIH. Claro, por ejemplo, hay grupos de riesgo como las personas que lamentablemente son adictas a la heroína y pues empiezan a compartir agujas. Cuido, por ejemplo, a lo mejor una enfermera que tiene mucho contacto con agujas, no somos seres humanos, y aparte de ellos, enfermeras que están en contacto siempre, a lo mejor se hace una muestra de sangre o pones una vacuna y de la nada te picas. En ese momento, todo se tiene que esterilizar. Fíjate que... Y hay protocolos y hay medicamentos. Entonces, por ejemplo, cuando alguien tiene un accidente de ese tipo, se llama una exposición, de exposición de riesgo de trabajo. Hay una serie de protocolos, te tratan y la probabilidad de que te infectes es prácticamente nula porque en ese momento te atienden. Hoy en día ya hay un medicamento profiláctico, es decir, si tu pareja tiene VIH, los dos se lo toman y la probabilidad de que te contagie el VIH es nula. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? Pues cultura, educación, sí. Cultura. Hablar con los adolescentes y el otro día escuchaba, no, es que a los adolescentes hay que hablarles nada más de abstinencia. Pues sí, háblales de abstinencia, pero las hormonas son las hormonas. Claro. Y no debería haber un solo adolescente que se infectara hoy al día con VIH, porque es una enfermedad completamente prevenible. Y si eres, y en el mundo del VIH les llamamos personas con conductas de alto riesgo. Por ejemplo, si eres un sexo servidor o tienes una conducta pues, de muchas parejas, pues ya existen medicamentos que te previenen. El PrEP, se llama PrEP, te lo tomas y por más que tengas sexo que no esté protegido, va a ser extremadamente improbable que te puedas enfermar. Porque bueno, es decisión de esa persona tener sexo con un montón de personas y no tenemos por qué juzgarla y decirle, pues eso te pasó por andar haciendo eso. Pues cada quien es libre de hacer lo que quiera mientras sea consensuado. Sí, la cultura que puedes tener de que cada 6 meses vas a cualquier centro de salud y la prueba es gratis. Claro. Eso es como ahorita COVID, de verdad. Vas y cuando está la campaña de vacunación, sí. Es gratis. Y hay asociaciones civiles que también te la hacen gratis, que te ayudan a conseguir los medicamentos. Entonces, todas las enfermedades virales se llaman infectocontagiosas y las podemos prevenir. Un trabajo previo de ustedes, o sea, nosotros somos ahora sí que somos los ganones porque hay muchísimos investigadores, muchísimas estadísticas, ustedes han visto todo eso, como lo acaba de decir usted, en laboratorios, en pruebas de ratones, ahí es donde está la chamba de todos ustedes, ¿no? Y eso realmente creo que no se les ha dado el lugar a ustedes, que son los que se enfrentan ahí en la línea de estar buscando medicamentos, de estar buscando cómo puedo ayudar a la población mundial, porque estamos hablando ahorita de cosas grandísimas, ¿no? En México pasó hace poquito del sarampión, entonces, ¿cómo puede ser posible? Si esto no está. Entonces, hay muchos factores y sobre todo la falta de cultura que tenemos, de no informarnos, de no preocuparnos por la salud. Pero también la falta de conciencia y el valemadrismo de la gente de que en lenguaje coloquial se creen más que las personas que están estudiando esto. No, ¿yo para qué me vacuno? Claro. Y dices, güey, tienes que hacerlo. Hay gente que no entiende que la ciencia no es una opinión, no son puntos de vista, es un hecho. Y ahorita, es una investigación. Sí. Es una investigación, es como si dijera, no creo en la gravedad. A ver, ¿no crees en la gravedad? Aviéntate de un tercer piso. Sí. O sea, no vas a flotar. Exactamente. O sea, te vas a caer. Cuando me decían, es que no hay pruebas, digo, perdón, tenemos un montón de pruebas de que todo esto ocurre por esto y esto. Incluso hay gente que sigue negando que existe el VIH.
Y bueno, al final es muy fácil ver videos en YouTube y en TikTok y en Facebook. Y pues como este cuate, por ejemplo, ahorita hay un futbolista español, Marcos Llorente, diciendo que no hay que utilizar protector solar, que él todos los días se asolea, pero como lo hace de poquito a poquito, es como entrenar un músculo. Bueno, perdóname, pero no es lo mismo hacer ejercicio que exponerte a rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta dañan el ADN, al dañar el ADN te puede dar cáncer de piel, y tenemos 80 años de cancerología demostrando que los rayos ultravioleta del sol causan cáncer, y está este jugador de fútbol del Atlético de Madrid por todas las redes sociales diciendo que es un mito. Y lo peor es que a él no le va a dar cáncer, le va a dar cáncer tal vez a alguien, pero en 15 o 20 años, por la tontería que él se le ocurrió ahorita, porque alguien le lavó el cerebro. Oye, hay que vivir más sanos. Pero simplemente también recuerden la pandemia, acuérdense de eso, que todavía, que estaba durísima la pandemia, que se estaba muriendo mucha gente, y había personas que decían unas tonterías tan grandes. Me acuerdo de la primera tontería que dijeron, era de que, bueno, ya había mucha gente que se murió, pero te decían, no vayas al hospital, no te pongas la vacuna, porque al momento de ponerte la vacuna, te van a sacar líquido de las rodillas. O sea, decías, ¿de verdad, güey? ¿En serio? O que te iban a inyectar un chip. Exactamente. Ahí ¿cómo se llama? El de Microsoft, Bill Gates, tuvo una nota que lo quisieron crucificar, que dijo, es que, bueno, si piensas que te van a poner un chip, pues igual y no mereces que te pongan la vacuna. O sea, se crean cualquier tontería. Sí, o sea, era una cosa impresionante de las personas que opinaban nomás a lo puro, perdón, a lo puro pendejo, o sea. Pues sí, pero es como si yo llegara aquí, por ejemplo, te veo a ti sentado ahí y dijera, pues le voy a empezar a mover a la consola, porque yo vi que alguien le mueve, pues hecho a perder toda la señal, se va a escuchar horroroso. O sea, cada quien ha tenido que estudiar y hacer las cosas, ¿sí? Si uno que es músico, pues estudió formal o informalmente. A ver, agarra una guitarra. Agárrate una guitarra de cero, o yo que no sé tocar ningún instrumento, ¿me voy a poner a criticar a un músico? Pues no. Oye, tenemos aquí a Pierre Maní, que nos el científico. A ver, vamos a ver qué dice Pierre. Espérame. Espartano Leo, mi compa Rubén, aquí anda su compa científico llevando a los chavos al escuelín a darle a estudiar. Tengo interesantísimo tema ahí con el doctor, una preguntita ahí, pues, ¿cuál es la expectativa de esto que se está mencionando sobre el crucero donde viene el antivirus y con esto del mundial? Que digo, no hay que entrar en esa psicosis, ¿no? Pero ¿cuáles son algunas recomendaciones o qué tan cierto es esto? Bueno, ahí les dejo la preguntita. Aquí estamos, aquí vamos dándole. Saludos, ánimo. Ahí está el doctor Pierre Maní. No, es una muy buena pregunta. Afortunadamente, yo una vez he ido en crucero y me quedé impresionado de los filtros para entrar. Es más complicado entrar a un crucero que a un aeropuerto. Te revisan las maletas y, por ejemplo, cualquier comida que traigas o bebida te la quitan. Y uno dice, no, pues, ¿qué quieren que consumas allá adentro? Pues tal vez sí, pero también quieren evitar que introduzcas cualquier cosa que pueda enfermar a los demás. Entonces, en los cruceros normalmente si te enfermas no va a ser por bacterias, porque imagínense, tenemos 5,000, 6,000 personas en el mar y a todos les da diarrea, pues eso va a ser una catástrofe. Entonces, en los cruceros, todo lo que tiene que ver con contaminación alimenticia es prácticamente imposible, porque es impresionante los controles de seguridad que tienen. Hay un virus que se llama norovirus, que es el único que te van a dar en un crucero. Porque ese, por más que laves con agua y con jabón, ya que llegó alguien infectado, está muy complicado. ¿Y qué es lo que hacen en los cruceros? Es alguien que tiene vómito y diarrea, queda aislado. Y ya no puede salir todo, mientras esté en el crucero no puede salir. Y lo que intentan es minimizar esto. En este caso tuvieron muy mala suerte, porque era un crucero transatlántico, tardó mucho tiempo, y era una enfermedad. El problema de la enfermedad es que era una enfermedad muy rara. Si te da norovirus, el médico del crucero lo tiene ese súper identificado y con los síntomas de volada te dice, esto es un norovirus,
hay que aislarlo, limpiar todo con cloro, pues, nada más pasarle fluidos a la persona y que no salga de su cuarto. Inmediatamente tienen que detectar en dónde comió, en qué buffet, si hay más infectados, si no hay más infectados. Y hay una dinámica muy interesante en los cruceros sobre eso. El problema que pasó ahorita con el hantavirus es que es una enfermedad pero tan rara que les tomó mucho tiempo poder identificar qué fue lo que les pasó. Era una pareja grande, estos holandeses, entonces no quedaba claro qué es lo que tenían, hasta que alguien en algún momento, en algún puerto que pararon, pues pudieron hacer pruebas moleculares. Y la prueba molecular no es como en las películas que lo metes un aparatito y te dice qué es. Tú tienes que buscar qué es y a través de la búsqueda te sale si sí es o no es, pero si tú tienes que saber qué es lo que estás buscando. Entonces les tomó mucho tiempo porque en el crucero, pues hantavirus, cepa los Andes, es el único que se puede transmitir directamente de persona a persona. Existen cientos de hantavirus y de esos cientos, nada más uno se transmite de persona a persona. Y les tocó ahí. ¡Hombre! O sea, normalmente esto no ocurre. Y si nos ponemos a pensar, digo, seguro ha de haber por ahí algún dato que podamos buscar de cuántos cruceros al año zarpan, y la cantidad es enorme. Claro. Entonces, yo creo que en este caso el crucero lo hizo dentro de las limitaciones que tienen, lo hizo muy bien. ¿Qué se les ocurrió? Ir a España, ir a las Islas Canarias y decirles, ¿saben qué? Aquí tenemos que desembarcar a un montón de gente para que se vayan a hospitales y poder empezar a limpiar esto. Entonces, porque era un crucero de mucho tiempo. Entonces, ahí también viene el trabajo que se tiene que hacer con los gobiernos. Claro. Y que lo hagan con cuidado, ¿verdad? Porque no van a llegar a meterlos a todos a la sala general del... Pues no, los tienes que llevar a un lugar donde van a estar aislados, donde estén capacitados los enfermeros y los médicos. Oye, doctor. Es muy amplio, muy grande, ¿no? Doctor, el tiempo en la radio es bien cortito y bueno, no tan cortito, llevamos 40. Pero, oye, los temas, digo que quedan muchas preguntas que yo te quiero hacer. Espero que vengas en otra emisión para seguir platicando esto, que es bien interesante de verdad. Y sobre todo, que despejes dudas, así como ahorita lo estás haciendo, con el lenguaje que hablamos todos, que la gente lo entienda, muy coloquial, y que la gente lo entienda. Hay muchas preguntas, a lo mejor muy tontas, pero que muy pocos se animan a hacer, ¿no? Y que estamos bien piedra, o sea... Sí, la verdad, o sea... La planificación familiar, claro, en cualquier centro de salud, de verdad es gratis. Oye, doctor, entonces, por ejemplo, si yo tengo las 3 del COVID, tengo 3 chips. Pues sí. Vas a andar sonando ahí cada vez que te pase una antenita, pues no. Y con razón me sacaron todo el líquido de las rodillas, que ya de plano. Toda la interferencia que generarías aquí en la cabina. Oye, muchas gracias, doctor. Sí. Leo. Bueno, doctor, muchas gracias. Esperemos que no sea la última vez que venga. Ya sabe hay que agendarlo otra vez. Hay que agendarlo, y cuando usted guste, que me quiera decir, pues un dato o algo así, me manda un mensaje como quiera. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Este fue el dato científico que a nadie le importa. Pero este sí le importa. Pero este sí importa a la gente. Sí, este sí importa. Así se llama la sección. Muchas gracias, doctor. ¿Algunas palabras que quiere decir a sus estudiantes, a su familia? No, pues primero dar las gracias por la invitación y aquí estaré cuantas veces me inviten. Decirles a mis alumnos que, bueno, pues esto es lo padre de hacer ciencia, que lo que se trata es de aprender y de aprender y de aprender, y en el momento que uno se equivoque es cuando piensa que ya lo sabe todo. Hay que ser ignorantes y hay que tener preguntas y no hay preguntas tontas. Hay respuestas tontas, pero nunca hay preguntas tontas. Y las preguntas más difíciles son las preguntas más inocentes, las que te hacen desde el desconocimiento completo, porque uno va asumiendo cosas y piensa que uno sabe mucho, y de repente llega mi hija de 8 años y me pregunta algo y no sé cómo explicárselo. Entonces, claro, esto es muy importante para ir aprendiendo yo como persona, pues a comunicarme de una manera más efectiva, y entonces poder prevenir muchas cosas, porque lamentablemente en la virología la gran mayoría de enfermedades pudiéramos prevenirlas simplemente con educación y con un poquito de sentido común. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, doctor, por su visita, y estamos pendientes para otra plática.
Sale, muchísimas Muchas gracias. El doctor Mauricio Comas García, especializado en virología y profesor de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Vamos a ir a un corte comercial. Regresamos con más. Es La Caliente 97.7. Buenos días, San Luis.